Cristo es la respuesta. Presenta el pastor Abner Martínez Morales. A partir de ahorita se preparen para la enseñanza. El tema de hoy es la importancia de la oración y el ayuno en nuestras vidas. Así se llama, de sencillo. Es un tema tan largo y tan extenso como querramos, pero de nada sirve hablar tanto si tú no lo practicas, porque esta vida se va a aprender de ella a través de la práctica, del ejercicio. Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, te doy gracias por darme la bendición de estar aquí en este lugar. Pedimos que tu presencia se haga real, que tu Espíritu Santo nos dirija, que me lleves al conocimiento pleno de tu palabra y que tu presencia me inunde, Señor. Agradezco, Señor, estos momentos. Pido, Señor, que me abras el entendimiento y sobre todo, Señor, esta palabra cambie mi vida para que yo me vuelva una persona de oración, de búsqueda, de santidad, de comunión, que te dé toda la honra, la gloria, la adoración y la alabanza como tú quieres. Señor, ayúdame para practicar la vida cristiana como tú mandas. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Bendecimos el nombre del Señor. Y empezamos con la oración. ¿Por qué debemos orar en el amor a Dios? Lucas 18 nos habla. También le refirió, creo que a partir del versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en 1 Pedro 5, 8, dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos orar porque en cada momento sufrimos agresiones del mundo por todos los flancos, especialmente los cristianos. Ahora en la vida moderna que estamos viviendo hay tantas complicaciones sociales, económicas, materiales en la vida, y todas esas cuestiones están luchando a diario contra el ser humano, y nosotros estamos a veces tan débiles que apenas y sobrevivimos y no tenemos capacidad para defendernos. Entonces el hombre necesita de la ayuda de Dios. ¿Y cómo va a venir la ayuda de Dios? A través de tu ayuno, de tu oración, de tu intimidad, de tu búsqueda. Recuerden que hay un Dios vivo y poderoso que oye nuestra oración, que mira nuestras vidas, pero tú necesitas pasar tiempo con Dios. Si tú amas a Dios, tienes que ocuparte de tu vida espiritual. Si yo les pregunto en esta hora, ¿qué es lo más importante? ¿Buscar a Dios, vivir para Dios, o estar entretenido en las cuestiones, enredado en las cuestiones del mundo? Tú me vas a responder por obviedad que es mejor buscar a Dios. Entonces el asunto es: ¿y por qué no lo buscamos? Pues porque hay otras cosas tan importantes. Más bien, porque hay otras cosas que no son tan importantes y les damos prioridad a ellas. Tan sencillo que es abrirnos paso. Ahora, hay una cuestión espiritual que tenemos que entender, pero vamos a ver, ¿qué es la oración? Orar es hablar con Dios. O sea, es abrir un canal de comunicación con Dios, como cuando tú marcas un número telefónico y del otro lado te contesta una persona y empiezas a establecer un diálogo. Esa es la oración para nosotros, es una comunicación con Dios para determinados propósitos, porque hay diferentes tipos de oración. No voy a meterme en tantas honduras, sencillamente quiero que aprendamos que la oración es un medio de comunicarnos con Dios. En resumidas cuentas, orar es hablar con Dios. Entonces, tenemos que ver, el apóstol Santiago nos ordena, nos orienta para orar. Porque dice: pides, en Santiago capítulo 4, versículo 3, pides y no recibes porque pides mal para tus deleites. Ese es un detalle y mucha gente se frustra. ¿Por qué no recibo respuesta a mi oración? Porque pides mal. Si estás orando que se muera tu suegra, eso es una oración mala. Si estás orando que se muera el perro del vecino porque te mordió, pues no es una oración correcta. Mejor ve y platica con él. Pero hay oraciones que sí tienen sentido delante de Dios, donde tus respuestas tienen que ser del cielo, acorde a dónde, a la palabra del Señor, a la Biblia, Así es. Entonces debemos de aprender a pedir en oración para el Señor, ¿ok? Ahora, ¿en dónde debemos orar? ¿Hay un lugar especial? Hay que orar en todo lugar.
En la casa, en el trabajo, en el auto, en el templo, podemos orar individualmente, podemos orar colectivamente, en pequeños grupos como en las casas de oración o en pleno servicio como se hace en las congregaciones. ¿En dónde debemos orar? En todo lugar. Lo importante es que oremos. A veces voy manejando y voy orando. A veces voy caminando y voy orando. Y le pido al Señor, porque hay diferentes tipos de oración, le pido al Señor su amparo, su fortaleza, su cobijo, su protección, su abrigo, que ángeles del cielo me rodeen y me defiendan. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar en todo tiempo por el tiempo posible, en todo momento. De madrugada es muy importante orar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras de madrugada, las primeras horas de tu día, no tienes el problema del peso del cansancio del día, no tienes el problema de las preocupaciones del día, no tienes el problema de algunas cuestiones que salieron mal en el día, pero tu primera hora la estás dedicando a la búsqueda del Señor. Por eso yo les insto, porque la Biblia enseña que oremos de mañana, a cualquier hora puede ser, pero de mañana es diferente. ¿Ah? Cuando tú oras de noche, los que quieren orar de veras, ¿saben qué pasa? Que al orar ya el cansancio del día te pega y te quedas dormido. Pero en la mañana es diferente. Lo duro es vencer ese momentito cuando suena el despertador y tienes que pararte. Una vez que lo venciste, mira, a como te va amaneciendo se te va yendo el sueño. Entonces es importante la oración en todo tiempo. Pero si tú quieres una recomendación, ora por las mañanas, en la madrugada. ¿Bajo qué circunstancias debemos de orar? En las buenas y en las malas. Porque nada más oramos en las malas. Cuando no hay trabajo, cuando el esposo está con un problema por ahí de enredos, cuando los hijos se están portando mal, cuando tienes alguna cuestión que te están levantando un chisme, qué sé yo, ahí sí pones a toda la iglesia a orar y bajas a toda la corte celestial que interceda por ti. Pero también en las buenas, Señor, ahora que no tengo tantos problemas, que no tengo tantos detalles, vengo a orar agradecido. ¿Ok? Otra cosa, que una vez que se ha orado por una necesidad que tienes y está resuelta, ahora dile a la gente, ahora demos gracias a Dios porque mi necesidad ha sido suplida, mi problema ha sido resuelto, mi enfermedad ha sido sanada. Y tienes que volver como aquel leproso agradecido y adorar al Señor, porque por naturaleza el hombre es ingrato, la mujer es ingrata. Cuando se le resolvió el problema, ahí te ves. Bueno, ¿cómo debemos orar? La oración mental, claro. La Biblia dice que Dios lee tus pensamientos, así como tus pensamientos malos. Las intenciones de tu corazón Él las sabe, pero también cuando estás orando en silencio acá en tu mente, Dios lo sabe. Silenciosamente o antifonalmente puede ser conveniente para la meditación, qué sé yo. Miren, les voy a dar algunos tips, así rapidito. Hay veces que necesitamos orar en silencio, donde tú te metes, pero orar, no estoy diciendo que te vas a dormir o que te quedaste sin palabras para orar, no. Esa oración que tú tomas tu tiempo para estar tomando asuntos, aspectos de tu vida, donde hay necesidad, donde hay problemas, donde hay pecado en tu vida que no has podido vencer. Entonces tú de una manera calladita, pero bien efectivo estás orando porque tú quieres cambiar de vida, porque tú quieres ser diferente. Pero también hay veces que vas a usar el balbuceo, se van a oír ciertas palabras y a veces vas a orar en voz alta. En ocasiones vas a orar solo y en ocasiones vas a orar acompañado o acompañada. En ocasiones vamos a orar a nivel iglesia o a nivel célula, a nivel grupo, qué sé yo. Pero lo importante es que tu oración sea para el Señor. Entonces puede ser en la mente, puede ser silenciosa, sea balbuceando o antifonal. Pero lo importante es que ores al Señor. Ahora, hay diferentes tipos de oración, pero yo traigo a colación en esta hora la oración intercesora. Es la oración que hacemos por los demás o por los asuntos de los demás. Siempre que estás orando por otra persona, a favor de otra persona, por alguna necesidad de otra persona, por algún problema de otra persona, estás intercediendo. Estás a favor de aquella persona.
Estás ocupando el lugar de aquella persona para clamar por su necesidad. Y esto se da mucho. Cuando presentamos nuestras peticiones, estamos intercediendo ante Dios por una persona, por una familia, qué sé yo, por un pueblo. Ok, entonces es la oración intercesora. La oración de sanidad, ¿qué es? Es la oración de poder por la salud de los enfermos. Y esto también a lo largo de la historia se ha visto, la oración por sanidad. En Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, él pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecado le serán. Ahora, estamos entendiendo que la oración tiene diferentes facetas y se aplica de diferentes formas, porque también hay oración de gratitud, hay oración de alabanza, hay oración con palabras humanas y oración en lenguas angelicales o como el Espíritu Santo te dé. Pero lo importante es orar. Porque decía Leonardo Ravenhill, el que ora cesa de pecar, y el que peca cesa de orar. Y ayer yo mandaba a los grupos algo que aprendí, que poco más o menos dice así. Creo que lo leyeron todos, pero nadie dice un amén, gloria a Dios, así sea, pastor. Pero poco más o menos dice que la oración te acerca a Dios y te aleja del pecado. Pero el dejar de orar te acerca al pecado y te aleja de Dios. Y pregunto, ¿tú qué prefieres? Pastor, ni se pregunta esa pregunta. No, se demuestra. ¿Por qué? Porque por lo regular esta carne no quiere orar. Dense cuenta que de todo lo bueno, como que la carne se opone, o a todo lo bueno. Hay una resistencia hacia lo bueno, pero lo malo, miren, así. Óiganme bien, ¿me están oyendo? ¿Por qué? Porque es más fácil volverse groseros, respondones, enojones, criticones, mentirosos y de todo lo malo. Hay gente que de plano, cómo disfrutan la vida mundana, pero no le hablan de las cosas de Dios. Eso es una ofensa para ellos. Cómo viven a su manera, pero no les hablen de corrección de vida. Pero cuando tú oras de a de veras, la situación cambia. Así a nivel macro, a nivel amplificado, encuentro dos tipos de oraciones. La oración del fariseo y la oración del publicano. Y las dos eran oraciones. ¿Quién le enseñó a Jesús? Dice que el fariseo levantaba sus manos a la usanza de ellos y decía: Señor, te doy gracias porque pago mis diezmos, porque cumplo con los mandamientos. Mire, era un ensalzamiento personal, un orgullo superlativo que tenía este hombre. Y de repente oyó que alguien por allá balbuceaba y gemía y lloraba en el otro extremo, y dice: y ni siquiera soy como aquel publicano, dice. Mientras el publicano dice que decía, dándose golpes de pecho: Señor, ten piedad de mí, pecador. Jesús preguntó: ¿cuál de los dos creen que resultó justificado o se fue justificado? La respuesta viene en automático: aquel que estaba humillado, porque este otro que estaba ensalzado, engrandecido, salió igual y hasta peor. Y los dos estaban orando. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud humilde que tú usas para orar. Porque una vez que ya oraste, tu vida tiene que cambiar. Pues has hablado con Dios, has tenido esa intimidad, esa comunión con Dios, y algo de la naturaleza de Dios se ha implantado en tu vida en ese momento que estuviste orando. A veces tú no te das cuenta, pero la gente sí lo nota. Eres diferente, actúas diferente, piensas diferente, hablas diferente. ¿Cómo no si estás orando? Aquellos impulsos carnales que tenías de agresión, de cuantas cosas, aún en lo sexual, fuera de orden, se ha ido. ¿Por qué? Porque la oración que estás haciendo a Dios está haciendo su efecto. ¿Amén o no amén?
Dale un aplauso al Señor pues en esta hora. Pero vamos a hablar ahora del ayuno. El ayuno que Dios manda, el ayuno que Dios quiere. Bueno, para cerrar con la oración constante se hace un hábito a diario, como respirar. ¿Puedes vivir 5 minutos sin respirar? Ni lo intentes, a menos que estés entrenado, entrenada, porque vas a recibir serios daños cerebrales irreversibles. 5 minutos. ¿Ah? Entonces, imagínate con la oración, que es la vida del cristiano. ¿Por qué tardas tanto tiempo sin orar? ¿Por qué se pasa el día y no has orado? Hay gente que se levanta, pasa el día, llega la noche y no oran. Por eso están como están. Yo quisiera darte un mensaje suavecito, es la verdad. Si tú no oras y no ayunas y no lees la palabra, estás mal. Tu carne está gobernando y pregúntate entonces por qué eres como eres. Ahora, ahorita no pasa nada, pero cuando te empiecen a pasar las facturas y empieces a pagar las consecuencias de tu vida, ahí va a ser el problema. ¿Por qué luego te vas a volver amargado o amargada diciendo que Dios no te ama, que Dios te desecha? Porque piensas que con llegar a la iglesia es todo. No, estás equivocado. Llegar a la iglesia es una consecuencia de lo que eres. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pero los cambios vienen a tu vida a través del poder del Espíritu Santo y de Jesucristo cuando tú estás en intimidad con el Señor en oración. Entonces, debe hacerse un hábito a diario como el respirar. El siervo fiel ora en todo momento, varias veces al día. Puede ser en cortos o largos momentos, yo no sé. Se llega a adquirir una destreza y una habilidad en la oración, de tal manera que tu vida se vuelve una vida de oración. Hay vidas de oración, hay mentes de oración y hay espíritu de oración. Dicen los que saben que normalmente, o que es muy difícil que una persona tenga los 3 aspectos en su vida. Yo no sé. El que tiene la mente de oración es que está en su casa, está en la calle, va y está en su mente orando. ¿Sí? El que tiene una vida de oración hace como aquel gran siervo de Dios que decía: estuve tan ocupado que apenas oré 14 horas en este día. Imagínense, de 24 horas. Esa es una vida de oración. Continuamente está empleando tiempo, apartándose para orar. Pero el espíritu de oración es aquel que vive ferviente, y su oración es una oración que despierta a cualquier persona, una oración que contagia, una oración que se siente poderosa. Eso es un espíritu de oración. Entonces son 3 aspectos importantes en la vida cristiana y todo tiene que ver con la vida de oración. Ok, vamos a hablar un poquito del ayuno ahora sí. El ayuno es otra práctica que no debemos de descuidar. Todos los cristianos, además de orar eficazmente, tenemos también que ayunar. Tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno nos hace diferente. Muchas bendiciones en tu vida se van a lograr a través del ayuno y de la oración. En Marcos capítulo 9, versículos 29, dice la Biblia: y les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Es sorprendente comprobar cómo responde el Señor a estas expresiones del sincero corazón cristiano. Estaban tratando de liberar a un endemoniado. Y por más que hicieron lo que sabían hacer, los discípulos no pudieron. ¿Por qué? Porque había un género de incredulidad en ellos. Mucha gente está como está porque no ora y no ayuna. Llegan a la iglesia desafiando al que predica a ver si es capaz de que yo sienta algo. Salen de la iglesia y no cambia su vida, porque hay un género de incredulidad. Entonces, cuando aquella persona desesperada le dijo al Señor Jesús: mira, tus discípulos no han podido hacer nada, el Señor se enojó y los regañó. Y les dijo: este género, los llamó incrédulos, no sale sino con oración y con
ayuno o con ayuno y oración. No se refería al endemoniado ni al demonio, se refería a la incredulidad de su corazón. Vean cómo el ayuno nos somete a una búsqueda del Señor que nos hace sensibles y que nos hace poderosos en el Señor. Así es. Entonces, es conveniente pues que tengamos presente que orar y ayunar nos va a traer una vida de poder en el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús y el ayuno. Mateo capítulo 6 versículos 17 y 18 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué menciono esto? Porque había una secta predominante en aquel entonces que se llamaban los fariseos. Ese hombre que estaba orando ahí, presumiendo y haciendo alarde de lo que él sabía y de lo que él practicaba, era un fariseo. Entonces, a ellos les gustaba impresionar a la gente. Son de los que les gusta que los alaben, que ay, qué bien, qué bonito predicó, oye, qué bien hace las cosas, oye, qué bien sirve. Lo hacen para agradar al ojo. Entonces, ¿saben qué hacían? Cuando ayunaban, se ponían ceniza en la cabeza. Se vestían de cilicio, que era un chaleco hecho de pelo de animales, de cabra, de camello, y picaba. Rompían sus vestidos y andaban así en las calles. Y la gente decía: oye, estos cómo ayunan, oye, cómo oran, oye, qué gente tremenda. Eran para impresionar, pero por eso le dijo al Señor: por dentro, por fuera parece que están blanqueados así como los sepulcros, pero por dentro están llenos de toda inmundicia, de huesos de muerto. Vivían de apariencia. Y dijo el Señor: no le hagan así ustedes. Ustedes cuando ayunen, unjan su rostro. Diríamos en nuestros tiempos: péguense un buen baño, perfúmense, peínense bien, arréglense, porque estamos en presencia de Dios ayunando y orando. Amén. Amén. Amados, seguimos adelante. Y hoy pretendemos sobre el ayuno dar y establecer bases firmes para que tú puedas decidirte ayunar. ¿Por qué toco este tema? Porque viene el ayuno de 3 días. Porque vamos a iniciar el año consagrándonos y buscando al Señor. Claro, el ayuno es un sacrificio. Es un sacrificio el ayuno. Porque te privas de cosas y piensas: ay, tan sabroso que es el recalentado, ¿verdad? Todo el año vas a comer. ¿No te has mirado que tienes ya las lonjas más grandes? ¿Ah? ¿No te has mirado que te fatigas más al caminar o al correr? Mejor ponte a ayunar. Es cuestión de tu entrega. El ayuno es prohibirse de alimentos. Y si es un ayuno para el Señor, y de todo lo que te traiga placer. Llámese televisión, llámese música, todo lo que pudiera traerte placer, hablando humanamente. Aún en la vida sexual. Eso lo recomienda el apóstol Pablo, que hay que separarse el hombre de la mujer un tiempo para consagrarse, nada más. Entonces, eso es el ayuno. Vamos a hablar un poquito más. El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios que trae libertad, que rompe los yugos y las ligaduras de impiedad y opresión, tanto en una persona como en una nación. Es importante. ¿Saben qué pasa con nosotros? Que estamos muy acostumbrados a una vida muy superficial. Pero las grandes batallas se han ganado de rodillas. En ayuno y en oración han sucedido cosas tremendas. Una nación entera llamada Nínive en los tiempos de Jonás, cuando supieron del juicio de Dios sobre ellos, se pusieron a ayunar y a orar. Hasta los animales y los niños de pecho dice que ayunaron. Y Dios retiró el castigo de ellos.
¿Qué pasaría si Centro de Adoración Cristo es la Respuesta aquí en Ciudad PM empezamos a orar y ayunar para que el Señor haga algo? No me escucharon, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si este 1, 2 y 3 estamos en ayuno y en oración? ¿Ustedes creen que la mano de Dios se va a mover? ¿Ustedes creen que algo va a suceder? Estamos incómodos criticando al gobierno. Nos vamos con todo contra lo que está sucediendo en las cuestiones políticas y sociales. Somos buenos para criticar y reenviar esos mensajes de tanta gente que está herida y enojada con las cuestiones que pasan en nuestro medio. La gente es víctima de tantos problemas que hay en la delincuencia. Pero ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo ayunas para que algo suceda en nuestro medio? Se oye bonito, pero como que está muy bonita la noche, qué bonitas las estrellas. ¿Por qué? Porque no te conviene escuchar esta palabra, porque esta palabra te desafía. Hay pastores que yo no he ayudado, personas grandes de edad y que tienen años en el camino del Señor. No puedo ayunar hasta más que las 2 de la tarde, pastor. No me venga con esos cuentos del ayuno, porque miren, conozco gente que nunca ayunaba y cuando se enfermaron el médico los puso a ayunar hasta 15 días. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué voy a ayunar enfermo? Porque es una prescripción médica. Mejor ayuno para dedicarme al Señor. Ayuno porque quiero agradar a mi Señor. ¿Me está oyendo alguien en esta hora? Digo que este tema es muy, muy amplio, muy importantísimo, ¿sí? La importancia del ayuno. El ayuno es un precepto establecido por Dios. Lo primero que debemos de entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino de un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Creo en el ayuno, creo en la oración, creo también en la lectura de la palabra, que es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, te va a sacar de la ignorancia. Tienes un problema, tienes una necesidad, no tienes economía, no sabes cómo resolver tus problemas, sométete en ayuno y en oración, vas a ver cómo el Señor empieza a mover su mano. Bendito el nombre del Señor. Jesús lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar la madurez espiritual. Mucha gente pasan años en las iglesias y no maduran, criticando, mintiendo, robando, enojadas, peleando porque no se cumplió su capricho. Pues es una inmadurez. Pero si te sometes al ayuno y a la oración, las cosas van a cambiar. El ayuno te trae recompensa de acuerdo al propósito por el cual estás ayunando. El Señor dice, Mateo 6:17, pero tú cuando ayunes, o sea, es una orden. No te dice, tú cuando quieras ayunar, si puedes ayunar hasta las 2 de la tarde. No, tú cuando ayunes. Es imperante, es apremiante. Pastor, ¿qué hago? Me siento, siéntete como quieras. La palabra es la palabra. Yo no voy a ayunar, ni me importa si no ayunas. Yo voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Me ha tocado ayunar 7 días, ustedes lo han visto, con 5 personas, con 7 personas. Gracias a Dios que hay gente que ayuna, pero la gran mayoría comiendo el recalentado, comiendo el pavo, comiendo lengua, qué sé yo, ¿no? Pero decía alguien, ¿está enojado? No, pero da coraje. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es una orden del Señor. Jesús mismo ayunó. No salió a predicar sin antes haber ayunado 40 días con sus noches. Y era el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres que no quieres ayunar? Sacas tus pretextos, pastor, no hubiera yo venido. De todas maneras no te va a dejar el Espíritu Santo. De todas maneras vas a tener que rendir cuenta al Señor. ¿Por qué pequé, Señor? Porque no ayunabas, porque no orabas. Ay, Señor, ¿y por qué viví siempre en la miseria? Porque cuando tú oras y ayunas, hasta el cerebro se te abre. ¿Ok? ¿Alguien está aquí? Entonces, esa es la vida de oración. A Jesús le preguntaron sobre el ayuno y en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 14, Él nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús
Y le preguntaron, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Los discípulos de Jesús. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces van a ayunar. Entonces, fíjate bien que mientras Jesús estuvo con ellos en persona, con los discípulos no ayunaban. Pero Él les dijo que cuando Él le fuera quitado ayunarían, y ahí quedó establecido que su pueblo tendría que ayunar. Y de ahí vemos que todos los discípulos, los apóstoles, ayunaban. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, fue impactado por aquella luz irradiante tremenda, ¿no? 3 días estuvo en ayuno. Y ahí en ayuno fue ministrado por Ananías y su situación cambió, ¿no? Y fue preparado para el servicio del Señor. En Hechos capítulo 14, versículo 23, ahí miren, hasta para constituir a los ancianos en cada iglesia, dice que habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era un asunto muy serio. Hoy las cosas son suavecitas. ¿Por qué? Porque hay gente que no acostumbra, y como no acostumbra, alguien me dijo una vez, ¿y para qué vamos a hacer un altar tan grande? Si yo nada más cuando mucho oro 5 minutos, vergüenza debería tener. De veras. Si la vida del cristiano no es una carga. Cuando yo era niño, mi mamá me agarraba por las patillas aquí y me traía a orar al altar como un castigo. Y yo aprendí que la oración era un castigo. Hasta que el Señor transformó mi vida y pude servirle con el corazón. Pero qué diferente es como le hacen los hebreos, ¿no? Que toman mielecita y le ponen en el paladar y le hablan de la palabra al niño para que gusten, que la palabra es como la miel. Entonces vean bien que necesitamos formarnos en esa vida de ayuno también nosotros. Tenemos que formarnos en esa vida de ayuno. El ayuno es para personas convertidas y para personas no convertidas, pero desde luego tiene que convertirse al Señor, porque el ayuno hace su efecto. El ayuno cambia circunstancia. Tú, mujer, que estás peleándote con tu esposo, que porque no cambia, porque es esto y lo otro, ayuna y ora. No se me olvida el testimonio de la hermana Juanita, una mujer que conocí y que me tocó pastorear en el Estado de México. Y esa mujer, cuando aceptó a Cristo, su esposo se tiró más al vicio. Y se endemoniaba cuando llegaba borracho junto con su padre. Y su padre le decía, ¿cómo va a ser que se vaya ella a la iglesia y tú te vas a la parranda? Tienes que corregir a esa mujer porque parece que ella es la que manda. Llegaba el hombre borracho y le pegaba cada golpizas. La insultaba, le decía oprobios. Llegó a pensar este hombre que algo tenía allá en la iglesia porque era su devoción de aquella mujer. Y dice que una de las tantas veces que la golpeó, fue la última vez, él llegaba, papá e hijo bien borracho, y ella iba llegando de la iglesia y dice, miren, le dice al hijo, mira, ¿de dónde viene? ¿No ya habíamos hablado que esto se lo ibas a prohibir? Y el hijo empezó a golpear y él le echaba porra, dale más duro. Que aprenda, que sienta. Llegó el momento en que dice, mátala a golpes si es necesario. Yo respondo. Y dice que sintiendo los golpes, la mujer se metió debajo de la cama. Pues el hombre la agarró y la arrastró del pie para seguirla pateando y golpeando. Dice que sintiendo que se moría de los golpes, clamó con voz fuerte al nombre de Jesucristo. Y cuando ella clama el nombre de Jesucristo, el hombre quedó pasmado, como congelado, como que no pudo más moverse. Y se quedaron mirando los dos, sin poder accionar. Y les entró un miedo, un pavor, que bajaron la mano. Ese día, ese hombre, hasta la borrachera se le fue, y al día siguiente estaba aceptando a Cristo en su corazón. Hoy es un pastor de una iglesia. A diferencia de esas mujeres que nada más se la pasan peleando y peleando con el marido en vez de ponerse a orar y ayunar.
Se la pasan peleando con los hijos. Ponte a orar y ayunar. Aprende que la vida cristiana se vive en oración y en ayuno. Y la guerra es espiritual y se libra a través de tus rodillas. Amén. No, alguien me está entendiendo. Dije amén. Es un asunto muy serio. Poder en Cristo. ¿Cuándo vas a vencer? Por eso desobediencia, rebeldía, necedad, negativez, crítica, murmuración es lo que hay en tu corazón, porque no eres una persona espiritual que busques del Señor. Y no digamos cuántas cosas más alberga tu corazón. Entonces tienes que ayunar, tienes que orar. El propósito del ayuno. Los propósitos del ayuno son muchos y muy variados. Vemos en la Biblia que algunos ayunaron por una respuesta. Otros ayunaron por salvación de un pueblo, como el caso de la reina Esther. Pero en fin, pero todos traen una bendición especial, tanto para el que ayuna como por lo que se ayuna, o para quien se ayuna. Todo trae una bendición especial. Me tocó unirme una vez al ayuno de una persona por su hijo que estaba enfermo. Finalmente agravó más y murió, y sentí que esto era una derrota. Y saben que cuando estábamos ahí me dice: pastor, si no hubiéramos orado y ayunado, en este momento estaría yo renegando contra mi Dios. Pero por ese ayuno y oración Dios me dio fortaleza y voy a seguir adelante. Miren, hay tantas cosas que pasan. Hay tantas cosas que pasan. Pero necesitamos abrirnos paso en la vida de ayuno y de oración. El ayuno desata las ligaduras de la opresión. Esto implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas. Eso de que estás ahí, no entiendes la palabra, estás rascándote la cabeza, mordiéndote las uñas en la iglesia, ni vienes a la iglesia, vacío y seco, son ataduras del diablo y tú no te das cuenta. Estás ahí atado por el enemigo. No tienes ganas de buscar a Dios porque llevas un yugo que te oprime. No hay vida en ti en el nombre de parte de Dios. No hay vida en ti de parte de Dios. Estás ahí. Una frialdad, un desánimo, siempre con lo negativo en tu corazón. Ese no va a cambiar, eso no va a suceder, yo siempre voy a ser así. Es la obra del diablo oprimiéndote, te tiene el pie puesto en la cabeza, estás bajo yugo satánico. Ponte a ayunar y rompe ese yugo maligno, záfate de las garras del diablo. No sé si alguien está entendiendo esta palabra, pero quieres una vida diferente, métete a ayunar y orar. Leí de pastores cansados de una iglesia pobre, indiferente, vacía, de grupitos pequeños, y que sobre todo no se sentía la presencia de Dios, pero ellos se sometieron. Uno se metió en el closet de su casa, otro se encerró en el cuarto, y así hasta buscar la presencia de Dios, y de ahí salieron en victoria y su situación cambió. Entonces, la palabra de Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompas todo el yugo? Isaías 58:6. Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de opresión que van en la vida de la persona, como a través del ayuno. La palabra del Señor dice, Mateo 10, 7 y 8: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los endemoniados o los demonios. De gracia recibiste, da de gracia. A eso nos mandó el Señor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás llena del Espíritu Santo, porque tu vida está conectada con Dios, mujer y varón que me oyes y que me miras en esta hora, tu vida es otra. ¿Por qué? Porque tú sabes para qué estás viviendo. En vez de andarte quejando, al diablo le gusta que te quejes.
Porque si te quejas, sabe que te está haciendo efecto la opresión que llevas encima. Pero si confiesas la palabra, algo está pasando de parte de Dios. Hay gente que nunca pueden cambiar porque no entienden este mensaje. Que esto es un asunto que hay que librar. Nos metemos a estudiar mucho de guerra espiritual y está bueno. Pero ¿quieres realmente vencer en la guerra espiritual? Métete a ayunar y a orar. Vive en santidad, que esa es la mejor guerra, tu mejor arma para la guerra espiritual. Santidad delante de Dios. Ahora, si tú esperas que tengas un deseo de hacerlo, nunca lo vas a tener. Hay gente que dice, es que yo no siento ir, yo no siento escuchar la palabra. Cuando yo lo sienta, nunca lo vas a sentir. Perdón, lo vas a sentir cuando estés en el infierno, sientas las llamas del infierno y sabrás que te equivocaste. Porque esto no es un asunto de sentir, esto es un asunto de decidir. Tú decides buscar al Señor, tú obligas a tu carne. ¿Qué le decía el salmista o el rey David a su alma? Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Ahí enlistaban las razones. Si tú no empiezas a darle orden a tu alma, orden a tu vida, esto nunca va a cambiar. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Este es un mensaje de desafío para ustedes. Las cosas tienen que cambiar en el nombre del Señor. Hay que practicar el ayuno con regularidad. El ayuno es un arma poderosa. ¿Me estás oyendo? ¿Qué arma te gustaría tener cuando tienes problemas? ¿Te has imaginado alguna vez que entran a tu casa cuando estás durmiendo? Entran los ladrones y pueden venir armados y hacerte algo. Y dices, ¿cómo no tengo una calibre 16 aquí? Una calibre 45. Seguro que la tomo y te ibas a sentir poderoso, te ibas a sentir invencible, ibas a poder luchar contra el enemigo porque iba a ser una lucha pareja. Y si tú tienes el arma más poderosa, iba a ser una lucha a favor tuyo. ¿Por qué luchar con esas armas materiales que nada más disparan una vez y después si no le diste, prepárate? Porque ahora van contra ti. ¿Por qué no te pones a ayunar y a orar? Porque tu victoria es inminente. Entonces el ayuno es un arma poderosísima. Si va acompañada de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, las batallas se ganan con oración y con ayuno. ¿Me estás oyendo? Las batallas se ganan con oración y ayuno. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé por qué enfermedad estés atravesando, desánimo o depresión. Las batallas se siguen ganando con ayuno y con oración. Amén. Según de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirte que los pastores y las iglesias que ayunan con un propósito rompen toda atadura del diablo. Toda traba del enemigo se destruye. Todo lo que venga en contra de su ministerio se destruye. Claro que sí. De veras, hermanos, el enemigo nos pone tantas trampas en la vida. Y a veces el trabajar es una carga, porque dice uno, me impide, me limita a buscar al Señor. No, Señor, es una bendición. Nada más que tú tienes que disciplinarte. Si tienes trabajo toda la semana, tienes compromiso, vente el domingo ayunando a la iglesia. Ya cuando termine el servicio, vete y cómprate ya en la tienda, en la cocina y acábate lo que quieras. Pero por lo menos el domingo, por Dios. Hay gente que sale de vacaciones y no dedica ni un día para ayunar. Mucha carne, mucha sensualidad, muchas cuestiones materiales, menos buscar al Señor. Hay ministros, hay iglesias que se ponen en la brecha, ayunar y orar, y la situación cambia. Y Dios le da a esa congregación más espiritualidad, visión de lo alto, entienden de dónde viene el ataque y saben quién es el enemigo. Los evangelistas que ayunan de una forma notable
por las personas a quienes tienen que predicarles, a quienes tienen que ministrar, algo sucede, algo pasa, amén. Los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad salen victoriosos porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. ¿Me estás oyendo? Los cristianos con el ayuno adecuado es el ayuno correcto, no un malpasón que porque no te dio ganas de desayunar y saliste enojado de tu casa y llegaste al trabajo y tuviste mucho trabajo, te llegó a la tarde y no te dio tiempo de comer y ya presentas como un ayuno. Eso no es ayuno, eso es un malpasón. Pero siempre que haces un ayuno con un propósito y lo haces de manera correcta, de manera adecuada, se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos. Y estos vienen a Cristo y se salvan. Tú no sabes lo que está pasando, pero tú estás solamente creyéndole al Señor en ayuno y en oración. Y mientras tú estás aquí orando, algo está pasando allá con tu familiar, algo está pasando con tu hijo, con tu hija, algo está pasando allá porque Dios está tomando esa oración y está respondiendo a tu oración. Amén. Entonces, tenemos que orar. Con el ayuno creces en el Señor espiritualmente y adquieres autoridad para predicar con libertad a Cristo Jesús. El ayuno es un sacrificio, si así lo quieres llamar. Dice el pastor Casi Luna que el ayuno lleva a que tú adquieras madurez y gobiernes tu vida, porque te estás prohibiendo de algo a lo que tienes derecho, que es tu comida, que es tu bebida, y tú te lo estás prohibiendo como un sacrificio. Y si te estás prohibiendo de algo que tienes derecho, tendrás poder, autoridad y fuerzas del Señor para prohibirte con más razón lo que no tienes derecho. El fruto prohibido, ¿ok? Entonces el plan del diablo, por supuesto, es impedir que tú ayunes. Por eso el diablo está ahí metiéndose. Ay, Señor, ¿y cómo le voy a hacer para comer? Comes chicharrón, comes cuantas cosas que te hacen daño. Ponte a ayunar mejor. Marcos capítulo 9, 14 al 29 nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio de un niño epiléptico. Cristo apareció y les reprendió. Y reprendió al demonio que tenía el niño y quedó libre por la palabra. La Biblia dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. O sea que el ayuno y la oración te hacen tener fe, te hacen creerle a Dios, te llevan a visualizar las cuestiones espirituales, Ahora, ¿qué piensas, hermano y hermana? Te pregunto, ¿crees que necesitas ayunar? Quienes creen que necesitan ayunar y orar, pónganse de pie. Los que no crean que necesitan ayunar y orar, ahí quédense. Los que sepan que a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, su vida va a cambiar y que eso va a llevarlos aún a la presencia de Dios, no porque el ayuno se vuelva mágico y vayas a creer más en el ayuno y en la oración. Ya ayuné 3 días, ahora sí, ya estoy salvo. No. Ayunas para volverte más sensible. Ayunas para sacrificar esta carne que se vaya bajando para que el Espíritu de Dios te vaya formando. Porque no quiero ser bien claro, no quiero que vayamos a caer en cuestiones dogmáticas. No, Señor. Ya oré 1 hora, ahora sí yo estoy más santo que tú. No, Señor. Vas a ser más santo que otro cuando te apartes del pecado. Cuando dejes de pensar esas maldades que tienes en tu mente, que nadie las ve, todos te ven así, qué bonito camina el hermano, qué bien habla, qué bien viste, pero ¿cómo está tu mente? Cuando arranques de tu corazón el rencor y el odio que no puedes arreglar, cuando aprendas a amar y a perdonar, entonces sí te pareces a Dios. ¿Alguien me está escuchando?
De lo demás puedes pasarte toda la vida ayunando equivocadamente. Por eso te dije, hay que ayunar correctamente. Pero si tú crees que a través del ayuno y de la oración Dios va a tratar contigo, ahora yo quiero que des un paso acá. Deje un paso acá y le diga: Señor, me cuesta, porque a mí me cuesta. ¿Para qué les voy a presumir? A mí me cuesta orar, me cuesta ayunar. Dios lo sabe. Pero hay veces que al peso de la medianoche tengo que hacer un alto. Perdón por lo que diga, a veces me tengo que ir al baño y cuando regreso doblo mis rodillas y clamo por ustedes y oro por ustedes, oro por la iglesia, oro por la gente de esta sociedad, de estas comunidades, oro por las otras iglesias, oro por los pastores, aunque no me lo crean, pero lo hago. Y solo así Dios nos vaya ayudando a vencer. Tú quieres vivir una vida victoriosa, ven a Cristo Jesús y dile: Señor, te necesito. Ayúdame para orar, ayúdame para ayunar, ayúdame para leer la Biblia, para practicar toda justicia. Quita de mí la incredulidad, la carnalidad, el pecado, la indiferencia, lo mundano, Señor, lo mentiroso. Quítame, Señor, toda rebelión que hay en mi corazón. Quita de mi vida, Señor, toda murmuración y crítica, esa falta de perdón, ese rencor que llevo en mi vida, Señor, esos pensamientos malos que dan vuelta en mí continuamente y me hacen, Señor, apartarme de tu camino. Quítalo de mí, perdóname y tráeme a una vida diferente. En el nombre de Jesús lo pido, Señor. Tómame en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame para buscarte con el corazón, para esforzarme, Señor. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esto no es para cualquier persona, esto es para gente que están decididos por Cristo Jesús. Señor, yo sé que con pretextos no voy a poder llegar al reino de los cielos. Tiene que haber una decisión en mi vida por todo lo bueno, por todo lo correcto. Ayúdame, Señor, para vivir, Señor, en esa vida bajo una decisión de buscarte en ayuno, en oración. Además debe de ser un deleite estar en tu presencia, Señor. Así como los enamorados no miden el tiempo ni la distancia y aún contra la voluntad de sus padres se van y toman el tiempo, así, Señor, con más razón yo debo de emplear mi tiempo para amarte, para conocerte, para buscarte, para estar contigo, Señor. Esto es un asunto muy serio, Dios mío, y quiero vivir para ti. Hazme, Señor, como quieres que yo sea. Permíteme vivir para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahí donde están, quiero orar por ustedes yo. Alguien levante su mano. Si estás de rodillas, estás de pie, levanta tu mano. Solamente levanta tu mano. Si no quieres orar, no ores, nada más levanta tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás. Solamente quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te presento la vida, Señor, de cada uno de los aquí presentes y de los que están, Señor, ahí en sus hogares mirándonos. Pido que tu mano bendita les toque en este momento, que tu presencia se haga real, Señor eterno, que se empiece a destruir el yugo de opresión que está sobre su vida, Señor eterno. Esas cosas que no han podido abandonar, que no han podido dejar, que los ha venido atando, Señor bendito. Y aún, Dios mío, no solamente hay miseria espiritual, sino miseria económica, miseria material en sus cuerpos físicos, Señor. Se ha alojado un montón de enfermedades malignas. Yo te pido que tú, Señor, los hagas libres en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, y provoca el hambre, la sed, la necesidad, Dios, en ellos, para que te busquen, para que te amen, para que te teman, para que aprendan a creerte a ti, Señor. Vamos adelante creyéndote en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te bendigo y te adoro. Nos vamos con esta palabra en nuestro corazón y en nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén, amén.